Por lo que respecta a la jornada, en primer lugar, pues nos gustaría hacer una consideración de carácter general respecto al material que les han dejado. ¿Vale? O sea, ni mucho menos el objetivo de la tarde de hoy, pues en 2 horitas y media, es dar todo ese material. ¿Vale? Simplemente, bueno, lo preparamos porque nos pareció buena idea que tuvieran una guía, ¿vale?, a efectos del cierre fiscal. O sea, ni siquiera tampoco pretendemos que sea la solución a las dudas que le puedan surgir, porque serán infinitas y la vorágine legislativa es tan tremenda que quien esté seguro de algo, pues que levante la mano. Pero bueno, por lo menos sí que sepan que hay muchos temas delicados que cuando se plantean, y muchos de ellos se tratan en el material, pues uno tiene que pararse y decir, oye, vamos a ver qué hago con esto y en qué medida me afecta. Las novedades que se han producido son, pues en nuestra opinión, muchísimas y también, por decirlo de algún modo, desordenadas, como casi todo lo que ha pasado con relación a los impuestos en estos años. Hemos tratado de sistematizar todas esas reformas que se han producido, todas esas cosas que creemos importantes para el cierre, ¿vale? De modo que nos hemos organizado para dar la charla, de modo que yo voy a dar, vamos a empezar con el impuesto sobre sociedades, que tiene una cantidad importante de modificaciones. Marta va a hablar de las novedades en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio, y Domingo va a cerrar hablando del impuesto sobre actividades económicas y HIC, con la importante novedad del criterio de caja y el ITP AJD. Dicho lo anterior, vamos primero a poner el material para que podamos estar hablando todos de lo mismo. Vale. Dicho lo anterior, como les comentaba, yo creo que lo primero que tenemos que hacer cuando afrontamos el cierre de este año, con independencia de que seamos una empresa del sector industrial o no, que yo creo que al sector industrial sí que hay novedades, algunas legislativas y otras no, que les afectan. Lo que pasa es que la verdad que son novedades dispersas, la verdad. Pues hay novedades, como saben, introducidas por la ley de emprendedores en materia de I+D+I. Existen novedades en régimen del tema del Patent Box, del que si quieren hablaremos. Existen algunas novedades interpretativas también de la bonificación de producción de bienes corporales en Canarias. Hay cositas, o sea, no hay grandes cosas, pero más que centrarnos en el sector industrial, pues yo creo que vamos a hacer un repaso respecto a todas las novedades que ha habido y nos detenemos en los temas que ustedes consideren más interesantes. Por nuestra parte no hay ningún problema en que nos interrumpan cuando quieran, ¿vale? Nos pueden interrumpir cuando quieran, hacemos preguntas y lo hacemos un poco, si les parece, dinámico. Si quieren, oye, de todas formas dejaremos al final 15 minutitos o 20 por si tienen dudas, tienen opiniones, quieren hacer comentarios, valoraciones. Por nuestra parte, encantado. Por empezar, vamos a saltarnos la parte contable porque la hemos puesto ahí más como guía para ustedes. El objetivo de la charla no es una charla de carácter contable, sino de novedades fiscales. Vamos a empezar por el impuesto sobre sociedades. Lo primero que hay que decir en materia del impuesto sobre sociedades es que desde 2009 hasta hoy se han producido 30 modificaciones en el texto refundido de la ley del impuesto sobre sociedades. En lo que llevamos de año se han producido o ha habido 6 normas que han afectado aspectos sustanciales de la ley del impuesto sobre sociedades. En el ejercicio 2012, 10. En el anterior, 6. En el anterior, otras 6. Con lo cual, no hago una valoración y no digo si me parecen bien o me parecen mal, pero yo creo que nadie se equivoca o no nos equivocamos si decimos que dan la sensación de cierto desorden y generan, yo creo que una inseguridad importante en los que nos dedicamos al tema de los impuestos. Y eso es, yo creo que la primera, o lo primero que cuando hacemos un cierre de impuestos sobre sociedades tenemos que tener en cuenta. O sea, que la normativa ha cambiado enormemente, que no podemos hacer el impuesto, coger el del año anterior y a ver qué nos sale este año, y que, ojo con la disposición adicional de la transitoria, de la adicional del Real Decreto Ley que modifica y excepciona la normativa. O sea, es un tema absolutamente complejo de seguir. Es un tema complejo de seguir, con lo cual tengamos claro cuáles son nuestros problemas y
cada uno de ellos hay que analizarlo individualmente. Pero lo que digo, o sea, como el año pasado cierra así, este año cierro asado, eso no sirve. Yo creo que a partir de 2012 ha habido modificaciones sustanciales con las que hay que tener mucho cuidado. Si vemos el esquema de liquidación del impuesto, vemos que en casi todas las partes de este esquema de liquidación hay modificaciones importantes, de las que iremos hablando. Cuando hablamos de las correcciones y ajustes fiscales, los ajustes positivos y negativos en la base imponible, pues hay modificaciones importantísimas, pero importantísimas, y que se han producido pues este año casi, pues ahora con la ley medioambiental, con la ley 14/2013, la última, aprobada y publicada el 29 de octubre. ¿Vale? Ahí casi nada se cargan el régimen de deducibilidad de los deterioros por participadas. ¿Vale? No solamente de las no cotizadas, sino también de las cotizadas, lo veremos. Luego, ojo con la deducibilidad de los deterioros por participaciones en sociedades del grupo o no del grupo o sociedades cotizadas. Lo vamos a ver. Respecto a esa primera línea también hay temas importantes que no son novedades legislativas, pero de las que sí queremos hablar, del tema de retribución de administradores, que lo comentaremos. Ojo, porque está o empezará a ser un tema estrella para la inspección. En la compensación de base imponible negativas, bueno, pues ya saben que operan las limitaciones en la compensación de base imponible negativas para grandes empresas o empresas que facturen más de 20 millones de euros o más de 60, lo veremos. Hay modificaciones también en el tipo de gravamen, estableciéndose tipos súper reducidos. En las bonificaciones, pues particularmente las de Canarias, hay modificaciones interpretativas respecto a aquellas empresas que producen bienes corporales en Canarias y que perciben subvenciones vinculadas al precio, lo comentaremos. Respecto a las deducciones para evitar la doble imposición, lo mismo. Modificaciones importantísimas en cuanto a la integración de los dividendos y la aplicación de las deducciones, también introducida por la última ley. En I+D+I, novedades por la ley de emprendedores respecto a la aplicación de la deducción. En retenciones no, lo dejan deducir de momento. Pagos fraccionados, modificaciones importantísimas también que hemos vivido todos estos años con el tema de los pagos fraccionados mínimos y todas las limitaciones que hemos visto. Y en las dos últimas líneas, si hablamos de incremento de pérdida de beneficios fiscales, intereses de demora, pues también podemos hablar mucho sobre los criterios de interpretación de la inspección, ¿no? Que está siendo particularmente, vamos a no decir agresiva, voraz con los contribuyentes, ¿no? Entonces, cuando vemos todo eso, yo creo que respecto a lo que hacíamos en años anteriores, yo creo que en casi todas las líneas del impuesto tenemos que pararnos a pensar. ¿Vale? Y el objetivo mío esta tarde por lo menos no es resolver grandes temas. Si quieren me paran, como digo, y comentamos las dudas que tengan, pero sobre todo es llamar la atención sobre cosas que han pasado y que nos pueden generar problemas de las que tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes hoy, porque si no la agencia tributaria viene dentro de 2 o 3 años con criterios frescos y a todo lo pasado, y resulta todo mucho más fácil de hacer que cuando uno tiene que tomar las decisiones e interpretar la norma sobre la marcha. Esto básicamente lo mismo, los ajustes positivos. Yo no quiero de verdad darles una charla sobre todas las partes del impuesto. Yo creo que más o menos ustedes conocen qué gastos son deducibles y qué gastos no son deducibles con carácter general. Vale, nos vamos a detener en las más particulares que las veremos y como hemos dicho lo hemos puesto a modo de recordatorio, ¿no? O sea, en la medida en que estén algunos de estos conceptos debería teóricamente, después habrá que analizarlo, practicar un ajuste positivo en la base imponible y negativo cuando estamos en alguno de estos casos. Por empezar con temas que nos pueden generar problemas. El primero de ellos es la libertad de amortización. ¿Vale? La libertad de amortización. Como saben, una de las primeras medidas anticrisis que se tomó con la Ley 4/2008 fue establecer la libertad de amortización. Y nos decían, oiga, si usted quiere un activo en 2009 o 2010, o si usted está ejecutando obras que están en curso en su inmovilizado con una duración superior a 2 años, y se incorporan, e incluso si entran en funcionamiento con posterioridad a esos periodos, usted podrá amortizarla libremente. ¿Qué se buscaba con eso? Que pudiéramos darnos gastos y que no hubiera que pagar impuestos y que el dinero estuviese en las empresas. Bueno, hasta ahí el tema era relativamente sencillo, quizás nos surgían dudas con el tema de cómo lo hacíamos con el inmovilizado en curso, cuáles me entraban, cuáles no, pero bueno, la medida
se utilizó relativamente y sale el Real Decreto Ley 6/2010 en el que se hace exactamente lo mismo y se prorroga el régimen para los ejercicios 2011 y 2012. ¿Vale? Ahí lo único que se pedía en los dos para que existiera libertad de amortización era que las empresas no destruyeran empleo, o sea, que mantuvieran el empleo. Pocos meses después, con el Real Decreto Ley 13/2010, pues ya se cambió de opinión. Ya se cambió de opinión y se dijo, oye, lo mantenemos, pero igual no parece tan buena idea que se mantenga este régimen sin exigiendo que las empresas mantengan empleo, sino incluso permitimos la libertad de amortización a las empresas sin mantener el empleo. ¿Por qué? Porque era evidente que se estaba destruyendo muchísimo empleo y las empresas estaban incumpliendo. Hasta que llegamos al Real Decreto Ley 12/2012 en el que se dijo, oye, se acabó. A 31 de marzo de 2012 se acabó la libertad de amortización y donde me pareció una buena medida, ahora ya no es una buena medida. Y ahora ya saben que no aplica la libertad de amortización, no podemos amortizar libremente los activos, ¿vale? Y únicamente deberemos tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Dos cosas. Uno, sí podremos amortizar libremente activos si somos una empresa de reducida dimensión, con el régimen de libertad de amortización que existía siempre y que sigue existiendo para las empresas de reducida dimensión y que si quieren lo comentamos, ¿vale? Con lo cual, tengamos en la cabeza que libertad de amortización, sí soy una empresa de reducida dimensión, pero en los términos de los artículos 108 y siguientes, y este régimen, por decirlo de algún modo, transitorio que se estableció, o transitorio no, este régimen que se estableció con carácter de duración, desapareció. Únicamente tenemos normas transitorias, ¿vale? Para aquellos activos que durante estos periodos de 2009 a 2012 acogimos a la libertad de amortización, pero que no amortizamos totalmente, porque a lo mejor no fuimos al 100% de amortización, sino porque fuimos al 30, al 50, al 40, y lo que se establece es un régimen transitorio que de modo gráfico les explicamos aquí. ¿Vale? Sí que es muy importante, y no está en el material, no está en el material porque es casi imposible tener todo el día, por lo que les decía, ¿no? Es importante que tengan en cuenta que este régimen transitorio que aquí les contamos, que básicamente lo que viene a decir es que si yo había cogido algún activo a la libertad de amortización en esos periodos de los que hablamos, a partir del ejercicio 2012, del 31 de marzo de 2012, yo no puedo acoger ya ningún activo a la libertad de amortización, pero sí puedo seguir amortizando libremente los activos que había adquirido en el pasado y que ya había acogido a ese régimen y los puedo aplicar en 2012 y 2013, ¿vale? Con estos límites que se establecen aquí. O sea, no puedo reducirle más del 20% de la base imponible previa si la libertad de amortización del activo se acogió al Real Decreto Ley 13/2010 o al 40% en el resto de los casos. Básicamente ese es el tema. ¿Qué ha ocurrido? Que donde ponemos sin límite, quiere decir que no había ninguna limitación en cuanto a la minoración de la base imponible a la que podías llegar con la libertad de amortización, se ha prorrogado hasta el ejercicio 2015. 2014 y 2015 también se va a aplicar con el límite del 20% y del 40% que estamos comentando. Y eso por la ley que le comentaba, por la ley 16/2013 de medidas medioambientales. ¿Vale? Con lo cual, es lo que les decía, o sea, ojo hasta el último momento con lo que pase porque todavía quedan medidas de aprobarse de aquí a final de año. Pero con relación al tema de libertad de amortización, ojo. Únicamente si somos empresas de reducida dimensión, como siempre, si es la que estamos aplicando del pasado, ojo con lo que nos vamos a llevar a la base imponible del impuesto de 2013. Por decirlo de algún modo, ese sería el mensaje. ¿Vale? Respecto al tema de la limitación de las amortizaciones, no sé si es algo que por la dimensión de las empresas en las que trabajan o a las que llevan se han encontrado, pero está siendo duro para las empresas que no son empresas de reducida dimensión en los pagos fraccionados de 2013. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que se introdujo una limitación también en la posibilidad de amortizar, no de amortizar, porque desde el punto de vista contable me dejan que amortice lo que tenga que amortizar, ¿vale? Pero sí que se estableció una limitación en la deducibilidad de la amortización que históricamente había sido deducible. O sea, normalmente, ¿qué contabilizan las empresas? Pues la amortización, que es deducible desde el punto de vista fiscal. Esa es la contable, por tabla. ¿Vale? Pues lo que llegan y dicen es, oye, para los ejercicios 2013 y 2014 únicamente será deducible el 70% de la amortización. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una amortización de 100.000 euros, tengo que practicar un ajuste positivo en la base imponible de 30.000. Así de sencillo.
¿vale? Eso es la limitación en la deducibilidad de las amortizaciones. ¿Cómo se recupera eso? Pues se recupera linealmente en 10 ejercicios a partir de 2015 o en el resto de la vida útil del activo. ¿Vale? Esto es importante que tengan presente que esto no aplica para las empresas de reducida dimensión, ¿vale? O sea, todas aquellas empresas que estén tributando en el ámbito del 108 del texto refundido no van a aplicar esta limitación, pero sí el resto de las empresas, ¿vale? Y la verdad que son ajustes considerables, y es raro la empresa que por muchas pérdidas que tengan no lo haga tributar. Si son empresas industriales tienen amortizaciones fortísimas de inmovilizado y normalmente lleva a una tributación fuerte en los pagos fraccionados y previsiblemente en el cierre de 2013 y el cierre de 2014. Adicionalmente, hay otros temas que también son frecuentes encontrárselo en las empresas industriales y que también tenemos que tener presentes, que no son novedades, pero que hay que tener siempre presente, y es que con carácter general se ha establecido la limitación en la deducción de los fondos de comercio. ¿Vale? Podíamos tener un fondo de comercio, bueno, como consecuencia de la adquisición de una participación en una compañía, un fondo de comercio financiero, y ahí se estableció una limitación. Históricamente se deducía el 5% y se pasa a decir únicamente que es deducible el 1%, desde 2011 hasta 2015. Todo lo que está en rojito que ustedes ven 14 y 15 es que ha sido ahora, ¿vale? Se ha introducido nuevo, ¿vale? Por la ley o la de emprendedores o por la de medidas medioambientales. Esto es más raro encontrarse en un fondo de comercio financiero, pero sin embargo no es tan raro encontrarse un fondo de comercio ordinario. O sea, cuando una empresa compra una actividad de alguien, o sea, paga pues lo que paga, que normalmente será el precio de mercado, ¿vale? Y sus activos y su balance dirá lo que vale. Y normalmente hay una diferencia del sobrecoste que estamos pagando, que es el fondo de comercio, ¿vale? Pues ese fondo de comercio también se amortizaba por 20avas partes, al 5%. Y también se introdujo la novedad y se decía que este límite para 2012 y 2013, como todas las limitaciones, ahora se ha prorrogado a 13 y 14, a 14 y 15, perdón, será únicamente deducible el 1%. Lo mismo ocurre con los activos intangibles de vida útil indefinida, que son un contrato de explotación que no tenga una vida útil determinada, de 10 años, lo que sea. Si tengo un activo intangible de vida útil indefinida, se amortizaba al 10%, ahora únicamente será amortizable al 2%. O sea, todo este tipo de cosas, si tengo fondos de comercio en mi balance, si tengo activos intangibles y lo estoy amortizando, al final normalmente lo que vas a hacer es mantener el criterio contable de amortización. Habrá que ver si el fondo de comercio se amortiza o no. Pero normalmente a lo que dan lugar es ajustes en la base imponible. Luego, ojo con el tema de los fondos de comercio y los activos intangibles de vida útil indefinida. Otro tema importante a tener en cuenta en el cierre, y aquí yo creo que hay dos cosas de las que hablar. Hay que hablar del tema de los deterioros y después hay que hablar de la experiencia que estamos teniendo con la inspección, ¿vale? Era relativamente sencillo decir que cuando uno tiene un activo que se deteriora, que pierde valor, como ha ocurrido durante todos estos años, fundamentalmente con los activos inmobiliarios, oye, pues uno iba a un tasador, lo deterioraba y decía, oye, ¿cuál es mi coste en libros o mi coste de adquisición? 1 millón de euros. ¿Cuál es el valor recuperable del activo? 600.000 por tasación, ¿vale? Y deteriorábamos el valor contable y por tanto el fiscal. Hay que decir que en los deterioros de inmovilizado y de existencia no hay una norma fiscal específica, ¿vale? Luego, lo que esté bien deteriorado desde el punto de vista contable estará bien deteriorado desde el punto de vista fiscal. ¿Qué pasa? Que aquí, desde el punto de vista fiscal, llega la inspección de algún modo con las rebajas, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando ya en el ámbito de la inspección? Pues que en el pasado hemos tenido empresas que han deteriorado activos inmobiliarios en todos estos años y nos estamos encontrando con dos tipos de problemas. Uno, el más sencillo e inmediato, es que nos digan que, oiga, ¿tú con quién tasaste? ¿Qué medios de prueba tienes para acreditar tu deterioro? No, mira, pues yo tasé con Balmesa o con Tinsa, ¿vale? O con las dos. Bueno, pues nos estamos encontrando con que la inspección no se crea esos deterioros. Y te los discuten, se sacan valoraciones que piden a terceros, se sacan valoraciones internas y te están discutiendo los deterioros. Luego, cuando nos discuten los deterioros con valoraciones de expertos independientes, ojo con los deterioros y las valoraciones que hacemos nosotros, un poco por lo que me parece a mí que me dijo el vecino que valía el metro cuadrado de nave industrial no sé dónde, o del local en no sé qué sitio. Nos lo estamos encontrando, de verdad.
O sea, nos lo encontramos hace años ya, cuando entró en vigor la Circular 4/2004 para las entidades financieras, y nos lo seguimos encontrando ahora, ya cuando con el plan nuevo se han empezado a deteriorar los activos inmobiliarios como consecuencia de esta crisis. Luego, ojo, cuando deterioramos y cómo deterioramos. Otro problema sobre el que les llamo la atención con relación al tema de los deterioros, que es un tema curioso, ¿no? Porque da que pensar, y la agencia tributaria también ahí, ahora lo veremos, ha sacado una interpretación curiosa en el ámbito de los deterioros de participación en los fondos propios de entidades. Es que te dicen, tú imagínate que llegamos ahora a final del ejercicio 2013 y digo, oye, voy a tasar esta nave que tengo porque yo creo que su valor se ha deteriorado. Y entonces, efectivamente, tengo una tasación de un experto independiente que me dice, sí, se ha deteriorado en 500.000 euros o 60.000 euros, me da igual. ¿Vale? Y llega y me dicen, sí, claro, es que efectivamente tú la compraste en 2005, 2006, en el pico de la economía, y tú me dices en 2013 tienes una tasación que dice que vale 500.000. Voy a adoptar un deterioro de 500.000 euros. Y te dicen, oye, pero ¿tú estás seguro de que el deterioro se ha producido en 2013? No, mira, yo tengo una tasación de 2013, que la compré en 2006, valía 1 millón, y ahora en 2013 vale 500.000. Ya, pero es que el deterioro no se ha producido en 2013. El deterioro se ha producido en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. ¿Vale? Y entonces te vienen y te empiezan a jugar con la regla de aplicación del 19 del texto refundido del impuesto sobre sociedades, que es esa norma que dice que un gasto no es deducible si no se imputa el periodo impositivo al que corresponde, ¿vale? Y que te permite deducirlo, en nuestro ejemplo, en 2013, si no supone una menor tributación o un diferimiento en la tributación de lo que supondría haberlo hecho en el año que correspondía. Luego, ojo con ese tema, porque es un tema que nos puede dar quebraderos de cabeza a futuro. También es un tema que se está, o este mecanismo de deterioro, y por eso digo que ojo con él, se está utilizando muchas veces para, yo tengo un compromiso de RIC que sé que no voy a invertir porque no tengo que invertir y además no tengo dinero, ¿vale? Como la RIC, cuando la regularizo, un ajuste positivo en la base imponible, pues me doy una pérdida contable por un deterioro, compenso ese ajuste positivo con esa pérdida que he tenido, no tributo y no tengo que ingresar a la regularización de la RIC, aunque sí los intereses de demora. Eso se puede hacer y eso está bien hecho. Quiero decir, si yo tengo pérdidas, puedo compensar ese ajuste positivo de regularizar la RIC con esas pérdidas. Pero ojo con que me discutan esas pérdidas, porque no he soportado suficientemente, ¿vale? Porque no he soportado suficientemente el deterioro que he sufrido en el activo que estoy deteriorando. ¿Está ahí alguna duda, algún comentario, experiencias en ese sentido? ¿Traumáticas o exitosas? Porque aquí está viendo un poco de todo. Más cosas. Tema que el que lo entienda, que me lo explique, porque yo voy a decir lo que yo entiendo, ¿vale? Lo que nosotros entendemos y lo que ha pasado durante todo este tiempo. Deterioro de participadas. Muchísimo ojo al cierre este año. Muchísimo ojo. O sea, ya el año pasado había que tener un cuidado tremendo. Yo no sé si tuvieron experiencias o no con deterioros de sociedades participadas, pero vamos un poco a repasar lo que era la normativa y el criterio de tributo. Ustedes, si quieren, me corrigen, porque como todos los días discutíamos, cada vez que teníamos un cliente que tenía que deteriorar, pues discutíamos y cada día entendíamos una cosa distinta. Vamos a ver. Ustedes saben que con carácter general, históricamente, lo que decía la normativa en el impuesto sobre sociedades, aquí en este deterioro sí teníamos norma específica. Una norma fiscal que era diferente de la normativa contable. Lo que decíamos, cuando yo tenía un deterioro de un inmovilizado, no había norma fiscal. O sea, lo que contablemente estuviese hecho, fiscalmente, si estaba acreditado, estaba bien hecho y era deducible. Fiscalmente no es así. Hay un criterio de dotación contable por el deterioro de participadas y el criterio fiscal es distinto, ¿vale? Con carácter general, ese deterioro y lo que fiscalmente era deducible era la diferencia entre fondos propios a principio del ejercicio y al cierre del ejercicio de esa entidad participada. Hasta ahí estábamos de acuerdo, ¿no? Creo que era lo que todos hacíamos siempre, ¿no? Nos veíamos fondos propios a principio del ejercicio, fondos propios al cierre del ejercicio de la participada, y eso era deducible.
¿vale? Y como normalmente era lo que se hacía contablemente, pues no teníamos que hacer ningún ajuste en la base imponible. Con las entidades de grupo, multigrupo y asociadas, pues se dio un pasito más y se dijo, oye, únicamente va a ser deducible en el caso de que tu coste de adquisición minorado en los deterioros que te hayas deducido sea superior al valor de los fondos propios de la compañía al cierre del ejercicio. ¿Vale? ¿Y eso qué quería decir? Decía, oye, si tú en el fondo tienes un coste de adquisición de 1 millón, ¿vale? Y ha habido un deterioro en la compañía porque sus fondos propios pasan de ser 500.000 a ser 200.000, no te deduzcas 300.000, ¿vale? Porque tu coste de adquisición sigue siendo superior. Bueno, pero bueno, yo creo que más o menos con esa regla nos entendíamos todos. ¿Qué ha pasado ahora con la ley de medidas medioambientales? Pues que han derogado el artículo 12.3 directamente. El artículo 12.3 está derogado. Y además se ha introducido una letra en el artículo 14 en el que me dice que no es deducible el gasto por deterioro en participada, cotizada o no cotizada. Pero no solo eso. Me dicen que además yo tengo que, a partir de este ejercicio y a partir ya de este pago fraccionado de diciembre, que ya ha sido aprobada la ley, tengo que reintegrar, algo que ya sabíamos, las recuperaciones de valor que se produzcan en esas participadas. ¿Vale? Luego, si la diferencia de fondos propios es positiva en vez de negativa, porque la sociedad ha ganado en ese ejercicio, por ejemplo, ¿vale? Pues tendré que empezar a integrar esos deterioros. Y además me dicen que si yo en el pasado tuve deterioros que no me deduje fiscalmente, ¿vale? Y que sí me deduje fiscalmente, primero voy a recuperar los que me deduje fiscalmente, luego esos me tributan. Porque la norma no dice nada, pero razonablemente entendemos que si yo tuve un deterioro que no me deduje fiscalmente, porque lo ajusté positivamente en la base o porque no me lo di, no debería recuperarlo. Pero lo cierto es que la norma no dice nada. O sea, a ver qué nos dicen dentro de 3 años. Pero lo cierto es que la norma no dice nada. Pero, hombre, lo que es razonable es que si yo tengo un deterioro que no deduje, en la recuperación de valor no debería tributarme. No debería tributarme. ¿Vale? Pero a partir de 2013 tengo que empezar a integrar esas recuperaciones de valor. ¿Vale? Y si yo no lo he hecho, ¿y ahora qué hago? Y si la recuperación de valor, como hablábamos antes, no se me ha producido solo en 2013, sino también en 2012, ¿qué hago? ¿Y si se me lleva produciendo desde 2008 ejercicio prescrito? No sé, o sea, nosotros tenemos muchísimas dudas. O sea, la norma se acaba de aprobar, pero habrá que ver cómo se interpreta, por dónde va tributos y... Porque a todo esto, claro, este tema hay que ponerlo en consonancia. Y yo no sé si en el cierre del ejercicio pasado lo llevaron a cabo o no, con el tema de las consultas de tributos. Tributos antes de cargarse este artículo, el del deterioro de las participadas, ya el año pasado decía, oye, a mí me da igual lo que hagas desde el punto de vista contable. Hay consultas de 2012. Te dicen, oye, a mí me da igual lo que tú hagas desde el punto de vista contable. Si tú no has deteriorado contablemente, algo que pasaba y con lo que todos vivíamos tranquilos, si el auditor o el contable de la compañía no deterioraba el valor de una participada, se me fiscalmente, pues soy prudente y no hago nada. ¿Vale? Pues hay consultas de 2012 en las que te dicen, oye, si contablemente no hiciste nada, tú fiscalmente tienes que hacer un ajuste negativo. Y tienes que deducirlo. Porque si no, cuando vendas esa participada, ¿vale? Yo no te voy a dejar deducir la pérdida si pierdes. Porque la pérdida viene de atrás, no viene de cuando vende. Criterio de tributos también con el que vamos a tener que lidiar probablemente en los tribunales. Pero hay consultas de 2012 que amparan ese criterio. Por lo menos tributos dice que ese es su criterio. No sé si ustedes quieren comentar algo, matizar. No sé si hay algún comentario, pero siento que sea temas tan densos, pero es que es lo que hay, no puede ser. Pérdida por créditos incobrables. Yo creo que aquí no hay ninguna novedad, ¿vale? Yo creo que las conocen, esto lo han dejado como está, ¿vale? Y siguen aplicando los criterios de siempre. Con carácter general serán deducibles los saldos con antigüedad superior a 6 meses, siempre que no se trate de los casos de siempre, empresas públicas, sociedades de garantía recíproca, créditos garantizados por crédito de caución o de vinculada. Eso sigue estando como estaba, pero ojo con la deducibilidad de los créditos incobrables. Ojo con las dotaciones genéricas, que no son deducibles. Son deducibles las dotaciones de cuentas concretas con saldo de antigüedad de 6 meses, pero no las dotaciones genéricas por incobrabilidad de crédito, salvo en las empresas reducidas de dimensión, que es deducible el 1% de esas cantidades.
¿vale? Pero ojo con las dotaciones genéricas. Otro tema farragoso, ¿vale? Otro tema farragoso. Es el tema de la deducibilidad de los gastos financieros. No sé si detenerme mucho, ¿no? No sé si lo han vivido o no, pero básicamente aquí tenemos dos cosas. Una en la que nunca pensamos y que también se modificó el año pasado y que tenemos que tener en la cabeza porque muchas veces pasa y es el típico tema que se nos escapa. Y es este tema, lo voy a mencionar porque o sea, me gustaría que tuvieran ahí la alerta. Con carácter general se introdujo una letra H en el artículo 14 en el que se dijo que no son deducibles los gastos financieros generados por préstamos con vinculadas que estén destinadas a la adquisición de otras sociedades. ¿Vale? Con carácter general, ¿qué pasaba? ¿Por qué se introdujo esta modificación? Se pasaba porque teníamos la típica estructura, ¿vale? Que siempre, de algún modo, legislativamente tenía buena apariencia, pero que la agencia tributaria nos levantaba vía fraude de ley en su momento o conflicto en la aplicación de la norma ahora. ¿Qué caso era el típico? Tengo una sociedad en el extranjero, aunque también puede ser en España, ¿vale? Pero España lo que veía era yo tengo una sociedad en el extranjero, que da un préstamo a una sociedad española que no tiene actividad y que ese dinero lo destina a adquirir una sociedad operativa. ¿Eso qué pasaba? La sociedad operativa ganaba dinero, distribuía el dividendo a la sociedad intermedia. Esta sociedad intermedia, como tenía mucho gasto financiero por el préstamo de adquirir esta sociedad, no tributaba en España y al final te llevaban el dividendo y no tributaba en España. ¿Vale? Entonces, esta norma lo que dijo es, oye, cuando hay préstamos y cargas financieras para adquirir sociedades operativas o para ir a la ampliación de capital, eso no es deducible. Pero no se ha dicho que sea respecto a los no residentes, sino respecto a todos. Luego, ojo cuando prestamos dinero para ir a una ampliación de capital porque queremos materializar RIC, o cuando prestamos dinero en una participada para adquirir una filial. Ojo con la deducibilidad de ese gasto financiero. ¿Vale? Y ese gasto financiero únicamente será deducible, dice la ley, ponemos una coletilla por aquello de salvar las formas, salvo que exista una motivación económica válida. Pues que habrá que fundamentar muy bien. Pero ojo con este tema porque es un tema que se nos olvida, el tema de, vamos a llamarlo de algún modo, aunque en sentido mercantil como no soy experto en mercantil no me quiero meter, pero eso que los mercantilistas llaman asistencia financiera. O sea, ojo con esos temas y la deducibilidad de los gastos financieros que podemos tener. Y después está la otra medida de limitación del gasto financiero en las compañías, que esa sí entiendo que la conocen, y es que únicamente va a ser deducible el 30% del resultado operativo de las compañías, ¿vale? O sea, el gasto financiero hasta el importe del 30% del resultado operativo de las compañías. Y ese es el importe, y con carácter general se establece una franquicia de 1 millón de euros. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 1 millón de euros, me lo puedo deducir, si tengo más, en función de mi resultado operativo. Básicamente. Si quieren nos detenemos en qué es beneficio operativo, qué gastos financieros son los que se tienen en cuenta o no, pero yo creo que por avanzar, o sea, cuando tenemos empresas con gastos financieros elevados, cosa que, por otra parte, durante todo este periodo de tiempo está siendo muy, muy frecuente porque la empresa está muy endeudada, ojo con ese tema, otra lucecita que se nos tiene que encender. Las provisiones. Bueno, las provisiones no se han modificado sustancialmente y saben que ya desde hace unos años se han acercado los criterios fiscales y los criterios contables, y más que tener presente las provisiones que son deducibles, yo creo que lo que hay que tener en la cabeza son las que están en la página siguiente, en la 34, o sea, las que no son deducibles, ¿vale? Ojo con las que no son deducibles. En general, todas esas obligaciones implícitas o futuras, que básicamente son aquellas previsiones que no surgen de una obligación legal o de una obligación contractual, sino aquellas estimaciones de riesgo que podamos tener. Tema importante sobre el que les quiero llamar la atención, ¿vale? Que no es en sentido estricto una novedad legislativa, pero es un tema del que hay que ocuparse y es un tema tremendamente sensible y delicado normalmente en las compañías. Y es el tema de la retribución de los administradores. ¿Vale? Bueno, con carácter general sabemos que es no deducible por la distribución de dividendos, las utilidades del accionista, la prima asistencia a juntas y los excesos de prestaciones sobre los de mercado. ¿Vale? Eso lo sabemos.
¿vale? Pero el gran problema que yo creo que nos vamos a encontrar con la inspección en los próximos años va a ser todo el tema de la retribución de los administradores, retribución de altos directivos. ¿Por qué? Y les hago un breve repaso y simplemente porque tengan presente dónde está el problema. Porque tengan presente dónde está el problema. Vamos a ver, aquí todo esto viene de 2008. Todo esto viene de 2008. Vale, hay dos sentencias del Tribunal Supremo, que son las sentencias de 13 de noviembre de 2008, que son las sentencias del caso Mau, ¿vale? Que son dos sentencias que básicamente con la ley del impuesto sobre sociedades del 78, con la ley 61-78, el Tribunal Supremo lo que vino a decir era, oiga, vino a proclamar, por decirlo de algún modo, la teoría del vínculo, ¿vale? La teoría del vínculo. La teoría del vínculo significa que si yo soy socio y administrador de una compañía, ¿vale? Yo no puedo ser alto directivo de esa compañía, ¿vale? Yo no puedo ser un director general de esa compañía. Si yo tengo una sociedad, ¿vale? Y soy, como decía, miembro del Consejo de Administración y a su vez soy dirección general, miembro del Consejo de Administración es el que rige la empresa o ejerce las facultades inherentes a la gestión, dirección y planificación de la empresa. Y un director general, las funciones que hacen son las inherentes al Consejo de Administración. Luego, si yo soy un director general, porque he ascendido, yo entré en la empresa y resulta que me ascienden a director general y tengo un contrato de alta dirección, oye, pues está claro que mi relación es de ajenidad. Yo tengo una relación laboral con la empresa y otra cosa es que me obliguen a darme de alta en el RETA o no. Pero yo soy director, yo soy un laboral de la empresa, ¿vale? Soy un empleado. Pero cuando yo paso a ser miembro del Consejo de Administración de la empresa, lo que dice el Tribunal Supremo es, oiga, teoría del vínculo. Usted tiene un vínculo mercantil porque usted participa en un órgano de control, a un órgano de la compañía. Luego, su relación es mercantil. Y si su relación es mercantil, usted no puede decir que además tiene una relación laboral de ajenidad. Su relación será puramente mercantil. Luego, la retribución que usted percibe es la retribución de un administrador, ¿vale? Y si su retribución, y se dice que el cargo de administrador es gratuito, y usted cobra como director general una nómina, como se solía hacer, eso no es deducible para la compañía, porque eso es una liberalidad. Esa es la teoría del vínculo, ¿vale? Ahora, si quieren, vamos viendo porque hay 1000 casos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le dimos mucha importancia a eso? Fueron estas sentencias Mau de 2008, por eso digo que no es novedad, pero es un tema que es importante sobre el que llamamos la atención. ¿Qué pasó? Pues que la agencia tributaria sacó una nota en 2009, ¿vale? En la que vino a decir, oye, tranquilo, de algún modo, que lo que está diciendo no se alaba la teoría del vínculo, y de todas formas lo que se decía es, oye, toda esta normativa o todas estas resoluciones están bien, pero se refieren a la antigua ley del impuesto sobre sociedades, a la ley 61-78, que establecía una normativa distinta, porque establecía para que los gastos fuesen deducibles, que fuesen necesarios y obligatorios, ¿vale? A los criterios que se establecen en el texto refundido del 95, perdón, en la ley del 95, la ley 43-95 del impuesto sobre sociedades y después el texto refundido 4-2004. O sea, bueno, no me resultaba aplicable. ¿Qué pasó después? Lo que pasó después es que los tribunales, poco a poco, empezaron a fallar y hasta que llega otra vez el tema Supremo y Audiencia Nacional y dicen, oye, esto también aplica con la ley 4395. ¿Vale? La teoría del vínculo aplica con la ley 4395. Y si aplica con la ley 4395, el tributo ha dicho, oye, también con esto refundido 4-2004, porque la normativa es idéntica respecto a ese tema. ¿Vale? Entonces, desde finales de 2012 y durante todo el ejercicio de 2013 han salido una barbaridad de consultas sobre este tema. ¿Vale? Por resumirlo mucho, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estamos hoy? Porque donde estamos hoy, como en casi todos estos temas, suele ser en los grises, ni en los blancos ni en los negros, sino en los grises. ¿Dónde estamos hoy? Básicamente, por resumirlo de un modo sencillo, es que una relación, una persona que sea miembro del Consejo de Administración y que tenga una relación de alta dirección, esos dos cargos son incompatibles. Ahí hay un vínculo mercantil. Sin embargo, si yo soy miembro del Consejo de Administración y tengo unas funciones distintas a las inherentes a un director general, a un alto directivo, porque digamos que yo soy el director financiero de la compañía, mis poderes no son generales, no son consustanciales a los que ejerce el Consejo de Administración, o porque soy el director de marketing, o porque soy el que dirige la política comercial. Eso es compatible. Yo puedo ser administrador de una compañía y estar retribuido al cargo o no, y a su vez puedo tener una relación laboral. O puedo ser una sociedad profesional, que yo cree mi sociedad y sea abogado y sea una sociedad profesional. Y exista una sustancia clara entre los servicios que yo presto a la compañía y por los que facturo, ¿vale? Y perciba rendimiento de actividades económicas de la compañía o rentas del trabajo si soy un mecánico,
¿vale? Si soy un mecánico. Y las que ejerzo por las funciones de dirección. Pero cuando un director general, que es miembro del Consejo de Administración, las funciones que ejercen son las mismas, y teoría del vínculo. Su retribución no será deducible. ¿Eso a qué nos lleva? A que es importantísimo que tengamos los estatutos al día y que digamos, si estamos en esa situación, pues que los estatutos de la compañía digan que el cargo de administrador es retribuido y que además diga cómo se retribuye al administrador. ¿Vale? Y eso es normativa mercantil, con una retribución fija que será aprobada por la Junta General o por una participación en beneficio. Pero debe decirse, si los estatutos no dicen nada y yo pago al administrador, ese gasto no es deducible. Y si yo creo que tengo una relación laboral, pero viene alguien y me dice que es una relación de alta dirección y soy miembro del Consejo de Administración, eso es no deducible, salvo que lo tenga. ¿Vale? Luego, ojo con ese tema, pongámonos al día con el tema de la retribución de los administradores, analicemos bien las relaciones que nuestros altos directivos tienen con las compañías, si los servicios que prestamos tienen una sustantividad propia distinta a la función propia de administrador, ¿vale? Porque nos encontraremos con casos en los que sí existe una sustancia distinta y prestamos un trabajo distinto, y otros en los que no. Ojo con este tema porque también va a ser un tema... sí, dime. Pero ponemos un caso sencillo como una sociedad... Esos son los más complicados, no me digas eso de sencillo, pero no te lo voy a hacer responder y... Dime. Una sociedad clientela unipersonal donde el socio es trabajador y a su vez administrador, único trabajador. ¿Trabajador qué hace? Vamos a suponer un abogado que... Es que es distinto, o sea, por eso te digo, o sea, tú imagínate, yo creo que si... mi caso, imaginemos que yo me voy mañana de Garrigues o me echan de Garrigues y monto una sociedad, soy administrador, soy socio, tengo el 100% y evidentemente es una sociedad de profesionales, ¿vale? Porque yo presto mis servicios y la sociedad factura porque yo trabajo para la compañía, ¿vale? Eso tiene una sustantividad, ¿vale? Eso tiene una sustantividad. O sea, el trabajo, o sea, mi relación con la compañía o lo que yo aporto a la compañía es algo más que las funciones de administrador. ¿Vale? Entonces, es normal que a mí o que yo facture a la compañía rendimiento de actividades económicas o rentas del trabajo. Y que además, lo que pasa es que, claro, lo que tendremos que tener es la precaución de decir que el cargo de administrador es gratuito o retribuido, y si es retribuido, que esté muy claro cuál es la retribución que yo percibo como administrador. Porque está claro que algo de funciones de dirección hago. Lo que la agencia tributaria no puede dar el paso de decir, oye, me salto la ley mercantil y aunque los estatutos digan que el cargo es gratuito, yo digo que tiene que cobrar. No, si el cargo es gratuito, el cargo es gratuito. ¿Vale? Ahora, si los estatutos dicen que el cargo es retribuido, pues tendré que decir qué parte corresponde a las funciones de administrador y qué parte corresponde a las de profesional. Pero ponte en el caso, porque el caso que tú has puesto yo creo que es un caso relativamente claro, pero ponte en el caso típico, pero muy típico, de empresas que tienen cierta dimensión o no, ¿vale? Que lo que hace ese socio y administrador es dirigir. Y que tiene contactos personales y profesionales que utiliza para, pues, oye, para las relaciones de la empresa. O sea, ¿dónde se establece y hacemos lo de siempre? Le ponemos una nómina como gerente o como director general y cobra todos los meses. ¿Vale? Entonces, dices, oye, ¿cuál es el límite ahí? ¿Cuál es el límite? O sea, en el fondo, probablemente lo que está haciendo esa persona, que conocemos como director general de la compañía, que en el fondo es el dueño, o uno de los administradores, o uno de los hijos del administrador, del dueño y está en el consejo de administración, sea dirigir la compañía. Y lo que nos están diciendo es que su vínculo es un vínculo mercantil, no es un vínculo laboral, por mucho que nosotros lo llamemos laboral. Pero es que los casos son infinitos. Perdón, sí. Puede tener dos nóminas, en el caso, por ejemplo, de una sociedad que sea administradora y que tenga tiendas y a la vez trabaje en una de las tiendas, por ejemplo. Puede tener una parte de una nómina retribuida como administradora y otra como empleada de que trabaje en una... Sí, tendrás que decir cuál es la retribución como administradora y después tendrás que estar en condiciones de acreditar la sustancia. No es nómina como tal. Sí, puede ser. Bueno, la retribución de administradora y la nómina como trabajadora. Lo que pasa es que, como trabajador, o sea, ahí lo que tendrás que estar en condiciones de acreditar que ese trabajo, ¿vale? Ese trabajo distinto al de su función de administrador, tiene una sustancia y entidad propia diferenciada del ejercicio de cargo de administrador. Es que ahí hay el problema del IRPF, altísimo. Pero es que tienes más problemas, porque... No, es que son retenciones del 42 como administrador. Es que es una barbaridad. Pero es que además, o sea, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado,
Porque, bueno, Marta supongo que lo comentará, pero hay un tema importantísimo, que es el tema del impuesto sobre patrimonio y sucesiones. O sea, porque la tentación es decir, cojo los estatutos, el caso que comentábamos, ¿no? Yo, en mi compañía, imaginemos que me va súper bien, ¿vale? Y yo digo, yo no voy a cobrar como administrador, porque que el cargo es gratuito, y se acabó, no me retienen al 42, sino que yo facturo como profesional, me retienen al 21. Y además de sociedad profesional tengo la cautela y me retribuyo con el 85% de lo que gana la compañía. Perfecto. Bueno, pues resulta que he perdido la gestión en patrimonio de la compañía, porque la retribución que estoy percibiendo no la percibo por el ejercicio de funciones directivas. Y entonces cuando mis hijos hereden, si yo no cobro por el ejercicio de funciones directivas, pues resulta que he perdido la exención también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, o la reducción del 99% o el 95%. Luego, hay un equilibrio que vamos a tener que respetar. O sea, porque la tentación es decir, oye, mira, pues yo pongo el cargo de administrador de gratuito, se acabó y que me digan lo que me quieran decir. ¿Vale? Pero, Entiendo como en el 99% de los casos, administrador, cargo de administrador gratuito, digo, en las pequeñas empresas. sí, pero si a la empresa le va bien y le pasa algo a ese señor, primero que va a tener que tributar en patrimonio por esa compañía si no cobra por el ejercicio de funciones directivas. Que realmente al final también lo que dice, bueno, no es objeto de la charla de hoy, pero al final también lo que dice el reglamento del impuesto sobre el patrimonio es da una lista no cerrada de distintos cargos que pueden entenderse que están asociados a ejercicio de funciones de dirección, pero del mismo modo que el propio reglamento dice que la mera pertenencia al consejo no implica el ejercicio de funciones de dirección, por otro lado, porque yo no me llame director general tampoco significa que no las esté ejerciendo. Al final siempre es una cuestión de prueba, que será lo que afecte al impuesto sobre el patrimonio y a sucesiones. Claro, porque al final te metes en un lío. O sea, si vas por esa tesis te metes en un lío también, porque tú dices, oye, no, en el fondo yo lo que soy es administrador de una compañía. Yo lo que digo es, administrador, gratuito. ¿Vale? Pero yo lo que cobro es como gerente, como director general. Pues la doctrina del vínculo lo que te dice es que tu relación es mercantil. Y si tú dices que el cargo es gratuito, pues es gratuito. Luego lo que has percibido es una liberalidad y es no deducible para la compañía. Y si cobrabas 40, 50 o 100.000 euros al año, es no deducible para la compañía y lo haces polvo. Por eso digo que pensemos mucho el tema. Por eso digo que pensemos el tema. Y es un tema que está ahí desde 2008. Sabemos que está rumiando el tema, ha dado vueltas. Sale la nota de la Agencia Tributaria de 2009. Después sale otra nota de 2012 que, pues la verdad que yo, no es que sea, pero yo no las entiendo ninguna de las dos. Son raras, o sea, no resuelven temas, no entran en el fondo de las cuestiones. Y lo que sí creo que ha empezado a entrar en el fondo de las cuestiones son las consultas de tributos. O sea, hablan de la doctrina del vínculo con claridad, la aplican y concluyen que la relación de una persona que ejerce funciones de dirección y sea miembro del Consejo de Administración es una relación mercantil y que si el cargo es gratuito son deducibles para la compañía. Así de claro. Y si cobra, es administrador y se le retiene el 42. Otra cosa son las sociedades profesionales o aquellos casos en los que sea capaz de acreditarse una sustancia distinta al ejercicio de funciones de dirección. Otra cosa son las sociedades profesionales o aquellos casos en los que sea capaz de acreditarse una sustancia distinta al ejercicio de funciones de dirección. ¿Vale? Luego, no me quedó claro a mí que sí puedo combinar las dos. sí que puede. Sí puedo tener las dos nóminas. Sí puede. Vamos a ver, no son nóminas. O sea, la retribución de un administrador será una nómina o no. ¿Vale? Es que más bien por el IRPF, no es porque es una barbaridad. Por la retención del 42. Vamos a ver, sí puede. Si puedes hacer una combinación de las dos. Sí puede. Lo que pasa que ese sí puedes, te lo digo con la boca pequeña. Porque después tendrás que acreditar ante la agencia tributaria que esa otra actividad que no es de dirección tiene sustantividad propia y que no es algo inherente a las funciones de dirección. Pero atender en una tienda. El caso del mecánico, ¿vale? O sea, el mecánico tiene una sociedad, monta una sociedad y es miembro del consejo de administración de la compañía, ¿vale? Oye, y se pone una retribución como administrador porque dirige la compañía. Pero es que además es mecánico y trabaja para la compañía. O sea, ¿puede cobrar por eso? Claro que sí. Claro que sí. O sea, El director financiero de una sociedad, ¿vale? Que no sea el director general, porque el director general es el que ejerce funciones en todos los ámbitos casi que derivan o que emanan directamente del Consejo de Administración. Sin embargo, el director financiero a lo mejor tiene un poder limitado para disponer de cantidades hasta no sé cuántos pagos, o
o el de recursos humanos tiene poderes para despedir a gente con indemnizaciones pues, hasta 30.000 euros o lo que sea. Eso no es un alto directivo. Y hay una relación laboral ordinaria clara. Si está en el Consejo de Administración, está en el Consejo de Administración. Pero podríamos acreditar que la otra relación que tiene sustancia. El problema es cuando lo que hace son las funciones de consejero delegado o de director general. Esa es tu opinión, para no tener ese problema, ¿cuál es? La nómina, el concepto ¿De qué caso? No, es que hay 1000 casos, es que son infinitos. Sí, dime uno concreto y yo te doy mi opinión. Pero no digas que te lo dije yo. Por ejemplo, en ese caso del mecánico, claro, el mecánico trabaja como mecánico, pero ¿quién dice que ese mecánico no está de director y no hace labores de mecánico? Bueno, eso será una cuestión de prueba. O Claro, sea, si ese señor no está, por eso te digo que tenga sustantividad, si ese señor no está en condiciones de acreditar que tiene una relación distinta a la de funciones de dirección, pues le dirán, oiga, usted no me ha acreditado que ejerce una función Pero distinta. la prueba te la da el concepto de lo que tú pongas, digamos, en la nómina, el tipo de categoría. No, la realidad de los servicios que sea capaz. A ver, yo creo que aquí tenemos que empezar a olvidarnos del tema de, y no digo olvidarnos, lo he dicho mal, ¿vale? Pero yo creo que tenemos que empezar a quitarle importancia al tema de, es que el papel que tengo va a poner que lo hago no sé qué. No, o sea, aquí hay que ir a realidades jurídicas y a realidades o a hechos que seamos capaces de probar. ¿Vale? La agencia tributaria al final te va a decir, oye, tú te estás deduciendo un gasto. ¿Vale? Si tú lo quieres deducir, acredítame que es deducible. Y si tú me dices que, ¿no? O sea, será, si yo en la sociedad de profesionales trabajo como profesional y firmo informes y hago visitas, me resultará súper fácil acreditar que yo lo hago. Porque es que podrá decirlo cualquiera de ustedes para los que yo trabaje. Y tendré 1000 informes y 80 correos al día. Claro, pero al final el papel es el que te da, en caso de un mecánico, pues entiendo que... Pues hombre, el mecánico yo creo que resulta relativamente sencillo acreditar que él está allí. Depende, o sea, si tiene 12 empleados, no. Pero si está él solo será más fácil. Si tiene 12, pues tendrá que poner los medios de prueba para acreditar que él trabaja. La foto de las manos. Pero al final lo que quiero decir, vamos a ver, o sea, aquí yo creo que el tema de las afirmaciones genéricas y de las teorías y de las alegaciones que todos hacíamos, súper floridas y súper bien fundamentadas en derecho, yo creo que eso, como abogados y como asesores, yo creo que eso tenemos que empezar a desterrarlo, ¿vale? Yo creo que aquí los tribunales han empezado a decir también a la agencia tributaria que también se ha cansado un poco de eso. O sea, oiga, señora de la agencia tributaria, yo me he cansado de afirmaciones genéricas en las que usted, una operación de reestructuración, no hay motivación económica. Coño, pero este tío está aportando medios de prueba. ¿Y usted qué aporta? O sea, yo creo que tenemos que empezar, o sea, cuando queramos deducir un gasto o queramos aprovechar un incentivo fiscal, tenemos que hacernos un dossier con elementos de prueba que acrediten la realidad de lo que nosotros queremos probar. Y ese es el mejor consejo que se puede dar. Y eso se hace en el momento, porque a toro pasado es imposible. Es imposible. Y entonces si llega un inspector y nos dice, no, pero mire, usted no está en condiciones de acreditar la sustantividad de su función como trabajador respecto al ejercicio de sus funciones directivas a la compañía. Mire usted, yo tengo no sé cuántas facturas que he tenido, no sé cuántos informes de reparación de no sé qué. Llamo a 15 testigos y le dirán que yo le reparé el coche y que yo estoy con la linterna debajo del coche. Y eso es relativamente fácil de acreditar. Por lo menos, o sea, es como el tema de la RIC y ese tema de yo quiero acreditar que he puesto en funcionamiento un activo. Oiga, pues haga usted un dossier de documentación. Diga usted cuándo solicitó la licencia, cuándo solicitó el alta en UNELCO, cuándo solicitó el alta del agua en masa. Me llevo un notario y digo que lo abrí el día 31 de diciembre. O sea, lo que es difícil es de acreditar las realidades a posteriori. Y aquí, cuando hablamos de conceptos jurídicos indeterminados como sustantividad de una relación laboral o profesional con una compañía, si no quieres tener problemas, como pulgarcito, o sea, tienes que ir dejando amiguitas por el camino. Y que no se las coma el pajarito. ¿Más preguntas sobre esto? Esto es un tema... La verdad es que las situaciones pueden ser infinitas. Bueno, seguimos. Bueno, este tema lo vamos a pasar, es un tema ya muy específico. Tema del patent box. Empresas industriales. El tema suena como súper de alta, sí, muy sofisticado, pero en el fondo no es tan sofisticado. Vale, básicamente lo que es el régimen de patent box es un régimen en el que cuando yo tengo
o cedo un activo intangible, determinados activos intangibles, y obtengo una renta por ello, ya sea por sucesión de uso, ¿vale?, de una patente, ¿vale?, hablamos de activos intangibles, ahora vemos cuáles sí y cuáles no, o los transmito, tengo un régimen fiscal beneficioso. ¿Vale? ¿En qué consiste este régimen? Bueno, pues que yo voy a integrar únicamente en la base imponible un porcentaje determinado de los rendimientos que percibo por la cesión de estos derechos. ¿Vale? Caso, yo tengo patentes, dibujos, modelo que dice aquí, planos, fórmulas, procedimientos secretos, derechos sobre información relativa, en el fondo patentes, casi, por decirlo de algún modo, y yo lo cedo a un tercero para explotarlo. Tengo dos, o tenerlo en mi compañía y muerto del asco, o lo cedo a un tercero para que los explote. Si obtengo rentas por eso o los transmito, únicamente voy a integrar en mi renta imponible el 40% del beneficio neto de esa cesión. Ese es el régimen de Patent Box, ¿vale? El régimen de Patent Box sirve para actividades, o sea, para activos intangibles de determinada calidad, como los que estamos viendo aquí, ¿vale? Pero no me va a servir con carácter general para marcas, obras literarias, derechos de imagen, franquicias, ¿vale? Tienen que ser resultado de un proceso de investigación. Ese es el Patent Box, ¿vale? Es importante que ese Patent Box yo no lo haya adquirido un tercero, sino que al menos un 25% sea creación de la compañía, ¿vale? Eso es importante. Básicamente la novedad en el Patent Box, y por eso está en la ley de emprendedores, es porque se simplificó. Eso ha existido siempre, ¿vale? Pero se simplificó. Antes pues era mucho más complicado aplicarlo, ¿vale? Era sobre ingresos brutos, ahora te dicen, oye, sobre el beneficio neto que tú tengas por esa cesión o por la transmisión, integras el 40% de la base imponible. El resto es una reducción, ¿vale? Una reducción que es un ajuste negativo en la base, como hacemos con la RIC, pero no tenemos que reinvertir nada, ¿vale? Trata de fomentar que se cedan derechos de patente, pues eso, derechos de uso. Bueno, el tema de las indemnizaciones, este tema tampoco yo creo que es un tema absolutamente residual. Yo creo que aquí no lo vamos a aplicar, salvo que esto es un tema que estaba pensado o se metió esa limitación por el tema de fundamentalmente las empresas del sector financiero, las indemnizaciones brutales que había, ¿vale? Se dice que la indemnización deducible máxima será de un millón de euros, porque ya está bien. Eso está bien, ¿vale? Un tema también que nos podemos encontrar y en el que nunca caemos. Esto no es una novedad legislativa, pero yo tengo que ir acabando, ¿verdad? Sí, pues si no, nos vamos... Que me queda un poquito, pero bueno, vamos a acabar rápido. Bueno, básicamente el tema de los errores contables. Errores contables, a veces nos pasa que nos encontramos con que no nos hemos deducido un gasto. Dije, oye, resulta que yo tenía un gasto, como esta consulta que tenemos aquí de tributo en 2008, y no me lo deduje. ¿Y ahora qué hago? O sea, pues bueno, lo meto en el ejercicio 2010, ¿vale? Pues tributo viene a decir, o sea, si tenemos auditores o si no tenemos auditores, pero nos miramos la contabilidad y nos dicen, oye, ese gasto no te lo lleves contra la cuenta de resultados, ese gasto te lo llevas contra reserva, ¿vale? Porque es un gasto de un ejercicio anterior. Por lo que nos viene a decir la consulta, oye, si es un gasto deducible, practica un ajuste negativo y te lo deduce, ¿vale? Y hacemos un ajuste en la base. El tema es que sea deducible y eso, como aquí lo que nos juega es un gasto de un ejercicio distinto, nos juega el artículo 19 del texto refundido, dicen, oye, será deducible siempre que como consecuencia de hacerlo en 2010 y no haberlo hecho en 2008 no tengas un diferimiento o una menor tributación. Bueno, lo dicho. Y la siguiente consulta, lo único que viene a matizar es, oye, yo eso te lo... Sí. En este caso, ¿entran los intereses cuando regularizas la reserva de inversión en Canarias? Los intereses de ejercicio... ¿Sí? No el ejercicio actual, sino... Sí. ¿Pero cuál es la pregunta? No entendí. ¿Hago el ajuste? Sí, tú tienes dos. Esos son, vamos a ver. Es que yo creo que eso no es un gasto de ejercicios anteriores. O sea, yo creo que ese gasto es un gasto, vamos, te lo matizo. Nosotros te digo lo que nosotros hacemos. Y Dios mío, que nadie discrepe. Nosotros cuando llega un cliente y tiene que regularizar la RIC, tú haces una estimación de intereses de demora y dices, oye, pues hasta el 25 de julio de 2014, que presenta el impuesto 2013, tanto. ¿Vale? Entonces, para mí no es o sea, si se ha producido un incumplimiento el 31 de diciembre de 2013 porque mi cliente no invirtió la RIC, ¿vale? Eso no es un error contable. O sea, se te ha generado en este ejercicio. Otra cosa que sean gastos que vienen desde la dotación de 2008 que hice que tenía, de 2009 que la tengo que materializar en 2013. Pero lo contabilizo en este año. Y nosotros lo que sí distinguimos es, digo, oye, serán deducibles los intereses desde 2009 hasta el 31 de diciembre de 2013. Ahora, de 1 de enero de 2014 a 25 de julio de 2014 que presento el impuesto, no los meto en contabilidad, los meto en 2014.
porque eso sí que sería anticipar un gasto. Pero eso para mí no es un error contable que tenga que ir contra reserva, es un gasto que me surge este año porque el incumplimiento se produce en 2013 y eso es un gasto deducible. Vale. Con eso me acabas de trasladar un tema de que nos encontramos la semana pasada con la agencia tributaria, aunque ya hay algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que son de estas cosas de la RIC que te ponen los pelos de punta. Después si hablamos del REF lo comento muy rápido. Vale, pero ese, como lo vemos, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues seguimos. Limitación en compensación de base imponible negativa. No me voy a detener mucho. Si son empresas que con importe neto cifra de negocio superior a 20 millones de euros, tienen una limitación en la compensación de BINS y la limitación es mayor si las empresas facturan más de 60 millones de euros. Nos quedamos con esa idea, ¿vale? Y lo dicho, o sea, todo lo que había como medidas transitorias para 2013 y 2012 y 2013 se ha prorrogado 2014 y 2015, ¿vale? La contrapartida de esa limitación en compensación de BINS es que se ha prorrogado el régimen de compensación de BINS, pasan de 15 a 18 años, ¿vale? También que lo tengamos presente para nuestras memorias de cuentas anuales y ese tipo de cosas. Un tema que siempre genera controversia, ¿vale? Y por eso hemos puesto esta sentencia de la Audiencia Nacional, pero hay mucho más pronunciamiento. Oye, ¿qué pasa cuando yo tengo BINS, base imponible negativa, del año 2000 y ahora resulta que yo las compenso y llegan en gestión o llegan en inspección y me dicen, oiga, acredíteme usted la realidad de las bases imponibles negativas que está compensando? Y siempre llega el cliente y dice, oye, pero esto es un ejercicio prescrito, yo no tengo que acreditar las pérdidas que tuve en el ejercicio 2000. ¿Vale? Pues los tribunales dicen que sí. ¿Vale? Lo que te dicen es, oye, tú tienes que tener tu contabilidad y el soporte de esa contabilidad. ¿Vale? Una cosa distinta es que, y una discusión distinta es si la agencia tributaria puede entrar a discutir si eso está bien hecho o mal hecho. ¿Vale? Pero yo sí tengo que tener mi soporte contable, o sea, mi documentación contable y los soportes de ese tema. ¿Vale? Y ahí lo de siempre, lo que hablamos siempre que no objeto de esta jornada. Ojo si son órganos de gestión o si es la inspección. Los órganos de gestión no pueden pedirnos soporte de la documentación contable, sino únicamente la contabilidad de la compañía. ¿Vale? Y ahí se pueden ganar algunos temillas. Vamos rápido, venga. Limitación, también, tema importante. Limitación en la aplicación de las deducciones en Canarias. ¿Vale? Vamos a obviar el tema de régimen general. Saben que con carácter general tenemos un límite en la deducción o la aplicación de las deducciones en Canarias, de activos fijos nuevos, las de inversiones en Canarias, del 70%. Saben que para las deducciones de ejercicios anteriores se llevó al 60% para los ejercicios 2012 y 2013. Bueno, pues lo mismo, 2014 y 2015 el límite conjunto de ejercicios anteriores será el 60%, no el 70%. Hay tipos de gravamen reducidos para empresas de nueva creación, empresas que se creen en el ejercicio 2013. ¿Vale? Y que reúnan determinados requisitos. No son los tipos de reducidos para las empresas de reducida dimensión, que saben que tributan el 25% de los 300.000 primeros euros y el resto me tributa el 30%, sino son tipos súper reducidos del 15 y el 20% para las empresas que se creen este año y realicen actividades económicas. ¿Vale? No vale que cierren la empresa anterior y realice la actividad preexistente con una nueva empresa. Y no vale que la actividad que me lleve a la compañía la hiciera yo antes como persona física. ¿Vale? Tema preexistencia, fuera. Queda advertido. REF. Del REF yo creo que no vamos a comentar nada, o sea, alguna novedad. ¿Novedades respecto a la RIC? Pues no hay. O sea, nosotros sabemos lo mismo que ustedes, que entendemos que se prorrogará hasta que se diga qué se va a hacer con esta cosa. Y poco más hay que decir. Lo que sí hay, tampoco es que sea mucha novedad, lo que sí hay es, bueno, la inspección sigue con criterios bastante estrictos respecto a la Reserva para Inversiones en Canarias, no sé si lo han sufrido o no, pero están aplicando criterios tremendamente restrictivos, ¿no? El tema de la RIC, por ejemplo, no sé si lo saben, pero llevan ya unos añitos haciéndolo. O sea, cuando tenemos actividad de arrendamiento, que saben que con la RIC nueva no podía ya realizar actividad de arrendamiento, bueno, pues están comprobando RIC antigua y entonces comprueban ya no si hice la inversión en plazo o no, sino comprueban el mantenimiento. Y, por ejemplo, con relación al tema de la actividad de arrendamiento, lo que me dicen es, oye, si tú el activo que compraste para arrendar no lo tienes efectivamente arrendado, eso no está afectado a la actividad económica y te regularizan.
¿Y cuándo te regularizan? En el periodo de mantenimiento. Así. ¿Sobre qué criterio? Una consulta del ICAC sobre cuándo empiezo a amortizar los activos, interpretada a sensu contrario. Bueno, pues los tribunales dirán quién tiene razón. Vale, para mí un activo lo afecta a tu actividad económica cuando pones un bien o servicio en el mercado, como se hartaron a decir con el informe de la comisión y con las consultas posteriores. ¿Vale? Yo, si tengo una fábrica de tornillos, oye, pues no realizo actividad económica solamente por los tornillos que vendo. Yo produzco tornillos, y serán los que venda y los que no venda. Y con un hotel igual. ¿Vale? Pues entiendo que con los activos en arrendamiento pues debe ser lo mismo. Pues la agencia tributaria no lo entiende así. ¿Eh? Bueno, defenderte. No, vamos a ver, no hay nada, vamos a ver, no hay nada que hacer. Vamos a ver, no, quiero decir, no y sí. Es que no sé si, vamos a ver. Para mí la interpretación que hace la agencia tributaria está, yo lo digo y doy mi opinión, o sea, claramente mal, o sea, no mal, o sea, está claramente mal. O sea, la interpretación que está haciendo, además todas las actas en ese sentido son absolutamente taladradas unas de otras, o sea, son corta y pega increíble, ¿no? O sea, el único argumento jurídico que hay de fondo, ¿vale? Es lo que les decía, una resolución del ICAC que básicamente habla de cuándo se empiezan a amortizar los activos. Entonces el ICAC dice que los activos se empiezan a amortizar cuando entran en funcionamiento, ¿vale? Cuando entran en funcionamiento. Y ya está. Entonces la agencia tributaria da un salto y dice, a sensu contrario, es necesario y se utiliza en la actividad cuando está efectivamente arrendado y produce ingresos. Porque el ICAC lo que te dice, oye, empieza a amortizar cuando entra en funcionamiento y eso es cuando está en condiciones de producir rendimientos para la compañía. ¿Vale? Entonces dice, a sensu contrario, se está utilizando cuando produce ingresos. No cuando está en condiciones, cuando produce ingresos. Mire usted. A sensu contrario de estar en condiciones de producir ingresos es no estar en condiciones de producir ingresos, no es que produzca ingresos. Pero eso lo dice la RAE cuando uno va y dice a contrario sensu. Pero es que aparte hay consultas de tributos respecto a operaciones de reestructuración, nunca respecto a la RIC, ¿vale? Pero sí respecto a operaciones de reestructuración, respecto a la deducción por reinversión, se pregunta específicamente en operaciones de reestructuración. Oiga, voy a reestructurar, voy a hacer una operación de decisión, de fusión, no sé qué, y este activo lo tengo en arrendamiento pero no arrendado. ¿Eso esto afecta a mi actividad económica? Sí. ¿Vale? Este año han salido 2 sentencias del Tribunal Supremo sobre deducción por reinversión, en el que te dicen que está afecto a la actividad económica, terrenos que se compraron y se empezaron a hacer proyectos de urbanización para arrendarlos. Y te dice que esos activos están afectos al desarrollo de la actividad económica. Bueno, yo creo que son argumentos que hay que utilizar. Ahora, está claro que hasta que los tribunales... Y de hecho las resoluciones que utilizan ellos están cogidas por los pelos, o sea, no resuelven ese caso. Y básicamente yo creo que un bien está afecto a mi actividad cuando yo pongo un bien o servicio en el mercado. Y como dice el ICAO, cuando está en condiciones de producirme renta. O sea, yo no tengo o sea, el empresario a veces acierta y a veces se equivoca, y a veces gana dinero y a veces lo pierde. Pero... No. O sea, la agencia tributaria lo que te viene a decir en estas actas es que tú, lo que hablamos antes, ¿no? De tener mi dossier. Oye, yo tengo un inmueble y digo, oye, como lo voy a arrendar y voy a hacer esa actividad de arrendamiento, pues todos sabíamos que teníamos que tener un local, que teníamos que tener un empleado, y que teníamos que poner anuncios en prensa, que teníamos que tener una inmobiliaria y no hacíamos nuestro dossier. Y ellos te dicen, sí, todo eso está muy bien, pero es que no lo has arrendado. Y como no lo has arrendado, no ha producido ingresos. Y como no ha producido ingresos, no está afecto a la actividad. Y tú dices, pero mira, que yo es que he hecho todo lo que he podido. Dice, pues haber bajado los precios. Dice, pero es que los he bajado. Dice, pues bájalos más. Dice, es un diálogo de besugos en el fondo. Quiero decir, es verdad, o sea, es que no, al final es un tema que tendrán que resolver los tribunales. Es un tema que tendrán que resolver los tribunales. Bueno. Bonificación. Vamos a no hablar mucho. El tema de la deducción por inversión a activos fijos nuevos. Piensen en este tema de deducción por activos fijos nuevos cuando tienen un acta con la inspección siempre, ¿vale? No digo nada más.
porque entre otras cosas la deducción por activos fijos nuevos no me exige que los bienes entren en funcionamiento, sino que la puedo acreditar cuando se produce su puesta a disposición. Y con eso creo que te estoy diciendo algo, ¿vale? Son cosas en las que siempre hay que ir un poco con la mente abierta a ver qué se puede rascar en un acta, ¿vale? Deducción por activos fijos nuevos, no hay ninguna novedad, más lo que le comentaba, la reducción en los límites de aplicación en la cuota y en la bonificación de producción de bienes corporales, y esto sí que aplica en las empresas industriales. No sé, tengo un reloj. Sí que en contra de las sentencias del Supremo que existían respecto a, y que habían salido respecto a todo el tema de la Coca-Cola y todo eso, es importante que en 2013, en septiembre de 2013, había una consulta en la que dicen que sí se puede acreditar la bonificación sobre las subvenciones vinculadas al precio que se perciban. Que lo tengan en la cabeza. ¿Vale? No les voy a comentar nada más de temas de REF, porque la verdad es que no hay grandes novedades. Veremos cómo se prorroga la SEC y veremos cómo se prorroga la RIC y todo el REF. A día de hoy poco más podemos decirle. ¿Qué más cositas? Bueno, que sepan, esto simplemente lo voy a enunciar porque aquí en Canarias no aplica, ¿vale? No, sí, vamos a ver, lo he dicho mal, perdón, no aplica, sí que aplica, ¿vale? Se ha introducido por la ley de emprendedores una deducción por inversión de beneficios, ¿vale? Esta deducción por inversión de beneficios aplica para las empresas de reducida dimensión, ¿vale? Y consiste en una deducción del 10% de una minoración que se practique respecto a los beneficios del ejercicio. Es una especie de mezcla entre deducción y RIC, ¿vale? Que en Canarias nunca vamos a aplicar, creo yo, que no se aplicarán porque lo normal, lo razonable es que te vaya la deducción por activos fijos nuevos, que es mucho más sencillo, no te obliga a dotar reservas indisponibles, no te obliga a hacer referencia en memoria de cuentas anuales, ¿vale? Pero que sepan que si tienen alguna sociedad, y claro, y es mucho más potente desde el punto de vista fiscal, como dice Marta, o sea, la deducción por activos fijos nuevos en Canarias, ¿vale? Pero que sepan que existe una deducción del 10% de los beneficios del ejercicio que las empresas que estén en régimen general podrán aplicar. Esa deducción será del 5%, ¿vale? Como se dice ahí, para las empresas que tributen del 20 al 25%, que son las empresas que se acogen a los requisitos de mantenimiento de empleo, de creación de empleo, ¿vale? Curioso que yo creo que el legislador se pierde al final, ¿no? Porque sacaron esta deducción y en esa misma ley te sacaban un tipo súper reducido, que lo comentamos antes, del 15 y el 20% para las empresas que se crean en 2013. Y respecto a eso nos dicen cómo aplican esta deducción. Yo creo que debe ser el del 5%, pero no lo dicen. Yo creo que se pierden. Es que ahí ya, como todos los meses cambiamos el texto refundido, pues nos liamos. Simplemente lo mismo, o sea, la creación, la deducción por creación de empleos discapacitados se incrementan. Sabe que esa seguía viva y era una deducción de 6.000 euros por creación de empleo de puestos de trabajo desempleados, por el incremento de la media respecto al ejercicio anterior. Y lo que se hace es establecer un importe superior, es una cantidad fija, 9.000 euros, ¿vale? Si esa persona que contratamos tiene una discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%. Y será de 12.000 euros la deducción si tiene una discapacidad superior al 65%, simplemente. Y después, por acabar con este tema, yo voy a acabar aquí. Simplemente que sepan que la deducción por I+D+I, también la ley de emprendedores, se introduce una novedad que es curiosa, porque es la primera vez que se establece la posibilidad de ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No sé la palabra. Convertir en dinero una deducción que no ha aplicado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que las deducciones se aplican con límites en la cuota, ¿no? Te dicen, oye, bueno, pues si tú tienes una deducción por I+D+I, la puedes aplicar sin límite, ¿vale? Eso sí, te supone perder el 20% de la deducción, la podrás aplicar hasta el 80% de lo que te correspondería haber acreditado y la aplicas sin límite. Y lo que te dice es, oye, si tú no la has compensado en el plazo de un año, porque no has generado cuota para aplicarla, puedes solicitar la devolución de esa cantidad. Bueno, pues un modo de incentivar la actividad de I+D+I. Yo respecto a ese tema, yo creo que el I+D+I, o sea, el problema es de definición, no es un problema, o sea, por mucho que hagan, o sea, es que es imposible acreditar la deducción. A mí no sé, yo no sé qué, ustedes si trabajan en empresas del sector industrial, la habrán acreditado, pero nosotros las experiencias que tenemos siempre son complicadísimas. Y después en inspección más complicada. La verdad que hoy estoy con la inspección, pero es
es un poco lo que vivimos. O sea, nosotros pues tenemos empresas que acreditan I+D+I, saben que de entrada pues tienes que tener un certificado del ministerio, tienes que estar en condiciones de acreditar esa deducción, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con, o sea, en la agencia, en inspecciones, que acreditar deducción por innovación y llega a la agencia tributaria, tú tener tu certificado acreditando la deducción del ministerio, de la empresa certificadora, los currículums de la gente que trabajó en ese proyecto, todo, acreditarlo al céntimo de euro, y te dicen, no, pero es que la actividad de innovación realmente solamente es la actividad de preparación, no es la implementación de la actividad que preparaste. ¿Cómo? O sea, y entonces te coges, y eso nosotros hemos calculado por nuestro servicio interno que es en torno al 33% de los gastos de innovación. Dice, mira, o sea, es que por agotamiento, ¿no? Dice, ya no, o sea, yo creo que realmente el problema del I+D+I está ahí. O sea, ¿qué es innovar? ¿Qué es investigación y desarrollo? O sea, por muchas vueltas que le den al tema, o sea, si no se establece un criterio claro de qué es I+D+I y se permite aplicarlo con racionalidad, el tema seguirá siendo muy complicado. Bueno, hay más cositas, ¿vale?, respecto que se han introducido por la ley de medidas medioambientales respecto al tema de I+D+I y respecto al tema de los pagos fraccionados. Saben que las empresas muy grandes, las que facturan más de 20 millones de euros y las que facturan entre 20 y 60 y más de 60, tienen unos pagos fraccionados mínimos. Bueno, que sepan que está ahí si se dan esas circunstancias, y aunque tenga una base negativa tendrán que pagar, son el 12% del beneficio del periodo. Bueno, que sepan que está ahí y que los tipos, pues que cada vez que hagan un pago fraccionado lo tienen que consultar, porque es que no hay quien lo siga. Y básicamente eso. Y eso más todo lo que sea la realidad de su empresa, que le surgirán 80.000 dudas, claro. Pero bueno, esas son un poco las cositas que hay que tener en cuenta, las especialidades que hay.